somos alumnos pertenecientes del Instituto Tecnológico de Nuevo León y nuestro equipo Los Biónicos está conformado por Adrián Cisneros Villarreal, Carlos Martínez Infante, Carla Carolina García Castillo. A continuación, cada uno de nuestros integrantes explicará algunos puntos para así poder conocer mejor qué son las cargas mecánicas y los tipos de estas. Para comenzar a hablar sobre qué son las cargas mecánicas, es necesario saber que cualquier elemento está constituido por una carga. Estas cargas son fuerzas activas o también llamadas directamente aplicadas, o reactivas, que son las reacciones de ligaduras. Una carga permanente es aquella que actúa en todo momento con una magnitud y posición constante. Algunos ejemplos de cargas permanentes son las losas, las vigas o los muros. Y algunos ejemplos de cargas variables son el aire, el peso o la gente. En sus aplicaciones tenemos dos, que son las estáticas y las dinámicas. Las estáticas son las que se aplican lentamente y no aparecen fuerzas de inercia. En cambio, las dinámicas son las que se aplican bruscamente o cuando varían en función del tiempo en forma continua. Hola, ¿qué tal? Yo soy Adrián Cisneros y yo voy a hablar lo que vienen siendo los tipos de carga. Existen cargas de tensión, cargas de compresión, de corte, de torsión y de flexión. Voy a hablarles un poco de cada una y voy a mostrarles unos ejemplos. La carga de tensión es una magnitud física que representa la fuerza por unidad de área en el entorno de un punto material sobre una superficie real o imaginaria de un medio continuo. Esto es lo que viene siendo la carga de tensión. Por así decirlo, si tenemos un material X, en este caso vamos a usar un papel, este tiene una cierta tensión. Si por ejemplo nosotros le estiramos, el material se está tensionando, se tensiona hasta que llega a un punto en el que se rompe. En cambio, la compresión es una resultante de las tensiones o presiones que existen dentro de un sólido deformable o medio continuo, que se caracteriza porque tiende a una reducción de volumen del cuerpo y a un acortamiento del cuerpo en determinada dirección. Por ejemplo, nosotros podemos agarrar el mismo material y solamente que nosotros vamos a batallar un poco al comprimirlo, el papel. Podemos agarrar otro material, por ejemplo un tubo de plástico, y nosotros podemos ver que podemos oprimirlo y este se va a ir acortando y este se va a ir deformando de sus propiedades naturales, desde sus propias propiedades principales. También existe lo que viene siendo el esfuerzo cortante o la carga cortante, que es el esfuerzo interno o resultante de las tensiones paralelas en sección transversal de un prisma mecánico, por ejemplo de una viga o un pilar. Vamos a usar el mismo papel que tenemos aquí para ver el ejemplo de corte. Por ejemplo, nosotros tenemos el papel y nosotros le vamos a aplicar una carga transversal, o sea, del lado contrario, una empuja hacia arriba y otra hacia abajo. ¿Qué pasa? Habrá un punto en el que el material se va a deformar tanto que va a cortar. Y el de torsión es la solicitación que se presenta cuando se aplica un momento sobre el eje longitudinal de un elemento constructivo o prisma mecánico, como pueden ser ejes o en general elementos donde una dimensión predomina sobre las otras dos, aunque es posible encontrarla en situaciones diversas. Este es un ejemplo muy fácil que nosotros aplicamos mucho a diario. El de torsión, por ejemplo, cuando agarramos una lata o un bote de plástico, nosotros al momento de
irle girando le aplicamos una cierta torsión. En este caso en el papel lo agarramos enrolladito y empezamos a torcer. Ese es un ejemplo de torsión. Y el de flexión lo vamos a ver a continuación con mi compañero. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos y voy a hablar de estos dos tipos de cargas de flexión. Tenemos lo que es la carga concentrada y lo que viene siendo cargas de distribuidas o repartidas. La carga concentrada son aquellas que actúan sobre una superficie muy pequeña en relación a las dimensiones de la pieza. Son por tanto asimibles a fuerzas puntuales. Un ejemplo de una carga concentrada es la ejercida sobre el tablero de un puente por cada una de las ruedas del vehículo. También les voy a hablar un poquito de lo que es una carga distribuida o repartida. Son aquellas que se encuentran repartidas uniforme o variablemente sobre áreas determinadas del elemento en estudio. Son ejemplos de cargas repartidas: el peso propio de una viga, el empuje de las tierras sobre un muro, la acción del viento sobre un edificio, etc. Aquí hice un pequeño dibujo sobre cuáles viene siendo la carga puntual y la carga distribuida. Viene siendo aquí se aplican sobre dos fuerzas y acá viene aplicándose más de dos fuerzas. Es lo que hace la diferencia.